Salmo 110, atendiendo estas verdades que el Señor nos está permitiendo enseñar, instruir al pueblo de Dios. Así que saludamos a aquellos que nos acompañan. Hay unos buenos hermanos en España, República Dominicana, en Chile y acá en el país, por supuesto. Entonces, en México posiblemente también, posiblemente. Entonces, damos gracias al Señor, damos gracias al Señor. Hermanos, hoy día en la tarde, de alguna manera curiosa, los temas se han venido desarrollando en el sentido de que en la mañana se predica un tema y por la tarde tiene una relación directa. Hoy quiero hablar acerca del tema: el Señor destruirá a sus enemigos y cuidará a su pueblo. Y de alguna manera tiene relación con el tema de la mañana, porque en la mañana hablábamos de este tétrico personaje, de este lúgubre personaje, de este fastidioso, negativo personaje que la Biblia describe que llegará más temprano que tarde. De tal manera llegará a este mundo que se convertirá en el supremo gobernante y hará grandes desastres y pretenderá gobernar y gobernar y gobernar y gobernar y gobernar, pero no sabe que nuestro Dios tiene todo bajo control. Y Él, amados hermanos, nuestro Dios destruirá a sus enemigos y cuidará a su pueblo. Salmo 110, permítame leerlo, y ustedes siguen con su vista. Salmo 110 dice así: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Amados, en el Salmo 110 se refleja la última y gran victoria de nuestro Dios sobre sus enemigos, sobre los perseguidores de la fe. Y en el Salmo 111 se describe el cuidado de nuestro Dios para con su pueblo. Y dice, por ejemplo, el Salmo 111, versículo 9, dice: redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Así que vamos a tener palabra de oración para comenzar esta predicación, este tema. Padre, ante tu presencia en esta tarde, le damos gracias porque nos permite congregarnos, porque nos permite exponernos a su bendita palabra, porque nos permite de alguna manera estudiar y hallar en ella sabiduría de lo alto. Padre, ayúdenos a explicar, a meditar, a entender, a aceptar y creer con la fe y por la fe estas verdades proféticas que estamos estudiando y que de alguna manera son preponderantes, son determinantes, son importantes y son urgentes en relación al tiempo que nos ha tocado vivir. Padre, ayúdenos a hallar en su palabra sabiduría, perdone nuestros pecados
y que usted, con su gracia, nos permita enseñar y nos permita oír y entender. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Bendecidos. Mis amados, dicen los expertos, como dice el hermano Valverde por allí, el hermano pastor Valverde, dicen los que dicen que saben. Entonces él usa esta frase. Dicen los que dicen que saben que no solamente este es un salmo mesiánico, sino que al parecer uno de los más mencionados y algunos comentaristas dicen que es el más importante. ¿Okay? De tal manera importante, de tal manera determinante y preponderante este salmo, que en el Nuevo Testamento es mencionado más de 20 veces. Este salmo en el Nuevo Testamento es mencionado más de 20 veces, no solo por el apóstol Pablo, no solo por el apóstol Pedro, sino aún por el propio Señor Jesucristo. Este salmo está siendo mencionado por los hombres de Dios y por el Hijo de Dios, dándole la importancia que corresponde a este pasaje, a este salmo, el salmo de David, profético, mesiánico. Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Interesante este primer versículo, que me habla de manera inequívoca acerca del carácter divino del Mesías. Ya que dice David, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Amados, simple y llanamente, aquí está Dios el Padre haciendo una invitación a Dios Hijo y concediéndole la honrosa posición a su diestra. Pues ya habían pasado los días horrorosos de ignominia, de vergüenza, de humillaciones y vejámenes. Por lo tanto, era el tiempo de honrar al Hijo de Dios, de darle el lugar que corresponde. Su obra en la tierra había terminado. Como bien dice Juan 19:30, tetelestai, dijo Cristo en la cruz, consumado es toda la obra perfecta, redentora, desde el principio de la eternidad, había sido manifestada, desarrollada, expuesta y culminada en la cruz del Calvario, donde Cristo dijo, tetelestai, consumado es, ella es la obra, nada más se puede hacer por la salvación, solamente cree en el Señor. Así que era el tiempo de honrar al Mesías, al Cordero de Dios, al yo soy la puerta, al yo soy la luz del mundo, al yo soy la puerta de las ovejas, al yo soy el camino, la verdad y la vida, pues su obra en la tierra había terminado. Era el tiempo de que se sentase a la diestra del Padre y que reposara y observara la siguiente obra del Padre, la victoria y su culminación perfecta a favor de sí mismo, a favor de su pueblo, a favor de sus hijos. Cumplimientos veraces de su palabra. Por lo tanto, amada iglesia, amados hermanos, no temamos, no nos atemoricemos nunca respecto al presente y al futuro, porque son de Él, porque pertenecen a Él, siempre han sido de Él y seguirá el futuro siendo de Él. Así que sentémonos pues tranquila, sosegada y confiadamente a esperar el gran resultado de la gran obra de la victoria de nuestro Dios en Cristo. Hechos capítulo 1, busquemos Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11.
Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El Nuevo Testamento promete que Cristo viene, Hebreos capítulo 1, y va a venir a regir con vara a las naciones. Ya no va a venir como el Cordero, a ser humillado, a ser avergonzado, a ser herido, a ser maltratado. Amados hermanos, vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores, sobre el cual toda rodilla se doblará, de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Cristo es el Señor, para Dios el Padre. No se olvide, vendrá como juez y Señor, vendrá como juez y Salvador, como Salvador salvando a su pueblo, y como juez condenando a las naciones por su indiferencia, por su rebeldía, por su soberbia, por su orgullo, por no creer en su palabra, por no creer en sus designios, por no creer en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1 dice aquí, versículos del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hermanos, volvamos al Salmo 110. Entonces, con esta primera frase, nos damos cuenta que el Mesías, el Hijo de Dios, es el Dios hecho hombre. Y dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. El Padre lo honró a su diestra, a su derecha, un lugar de honra, un lugar de privilegio, un lugar especial, merecido al Cordero de Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo debía ser puesto el Hijo de Dios allí? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La figura del general vencedor, la figura de aquel ejército que con su general vencedor, habiendo ido de la batalla y habiendo vuelto de la batalla, vienen con la victoria. Y la figura es que en aquellos tiempos el general vencedor ponía sus pies sobre la cabeza del general vencido o sobre la cabeza del rey vencido. Oh, amados, no nos olvidemos que en el tiempo de los días horrorosos de vergüenza y de ignominia, de humillación y vejámenes en contra del Adonai, del Dios Todopoderoso, Él sufrió en manos de sus enemigos grande y terriblemente. Y además, sin lugar a duda, haciendo una aplicación a través de toda la historia de la humanidad, el Hijo de Dios, el Cordero, el Mesías, ha seguido sufriendo porque sus enemigos, al seguir pisoteando su palabra, sus verdades, sus principios y sus valores, ¿acaso no es seguir martirizando al Cordero de Dios? Y con esto, ¿no es acaso pisotear y rechazar y descalificarle la Biblia? ¿Acaso no es seguir martirizándole cuando el mundo, sus enemigos, ataca de manera directa y sin piedad sus obras de él, ya sea el matrimonio, ya sea la iglesia, ya sea su pueblo? Así que, ¿qué me dice cuando abierta y deliberadamente el mundo, las naciones atacan, persiguen su obra, su iglesia, su palabra, su pueblo? ¿No es acaso el seguir los enemigos del Mesías, martirizándole,
atacándole, pisoteándole, y así todo esto, pisoteando la sangre del pacto. Pero a pesar de todo este ataque constante, sistematizado, planeado y de alguna manera muy bien coordinado, en este maravilloso salmo se testifica, se declara, se asegura, se afirma que sus enemigos, así como hicieron con él, con el Mesías y con el pueblo del Mesías, el Mesías llegará el tiempo que hará lo mismo que ellos. Serán el estrado de sus pies, serán la alfombra de sus pies, hablando figurativamente, pues sus enemigos terminarán siendo sometidos al Hijo de Dios, ante el cual, como dije, se doblará toda rodilla. Recordemos que la palabra bien nos dice: mía es la venganza, dice el Señor. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré a cada uno conforme a sus obras. Yo pagaré a cada uno conforme a sus obras. Por lo tanto, amada iglesia, esperemos el día grande de Jehová, esperemos el día grande del Señor, esperemos el día grande donde el Padre pondrá a todos los enemigos de la fe, de Dios, del Mesías, por estrado de sus pies y los presentará como trofeo, donde el Mesías será el victorioso. Gloria sea al nombre del Señor. ¿Okay? Jehová, versículo 2, Jehová enviará desde Sión la vara de su poder. ¿Cómo el Mesías hará todo esto? Bueno, aquí lo dice: Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Dios mismo le ha de otorgar la vara de hierro de su poder al Hijo para hacer cumplir la última parte de esta trama mundial universal de Dios sobre el mundo entero, sometiendo a sus enemigos y enemigos de la obra de Dios. Por lo tanto, domina en medio de tus enemigos. ¿Cómo? Con el poder que Jehová Dios le entregará al Mesías, la vara del poder, la vara de hierro que dominará a las naciones. Es interesante, el Salmo capítulo 2, versículo 7, mire lo que dice. Salmo capítulo 2, versículo 7, pastor, tú vas muy rápido dando versículos. No, yo no voy muy rápido. Usted va muy lento. Usted tiene que acelerarse. Entienda que la predicación es ahí. Ahora, espere que el pastor Jerry predique. Él es más lento, él se toma su tiempo, él le permite leer, él le permite buscar. Pero, hermano, yo soy eléctrico, soy acelerado. Y cuando me paro a predicar, se me aceleran las revoluciones y arranco. Salmo capítulo 2, versículos 7 al 11. Mire lo que dice con respecto a esto. Yo publicaré el decreto, dice Dios. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero, los desmenuzarás, los quebrarás, los desintegrarás, por decir así. Los harás 1000 pedazos. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la ira, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo. ¿Para qué? Para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Oh, mi hermano, el Salmo capítulo 2 dice que pídeme las naciones y yo te entregaré todo y las quebrantarás con vara de hierro. Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Por lo cual Dios también le exaltó a quien, al Mesías, al Hijo de Dios, hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla, ya cité este versículo, toda rodilla se doblará ante Él, lo que está arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Cristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Así que Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Jehová Dios le entregará la vara del poder, la vara de hierro del poder de Dios, se la entregará al Mesías, para que juzgue, para que tome a sus enemigos. ¿Ok? ¿Quiénes estarán al lado del Mesías? Mire quiénes van a estar al lado del Mesías. Versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Amados hermanos, el Salmo acá dice que el pueblo de Dios, los santos, los redimidos, estarán dispuestos para Él. Voluntariamente se ofrecerán sus vidas para servirle, para seguirle, para ir juntos a la batalla, denotando la hermosa figura e inequívoca idea de que su pueblo permite que Dios en Cristo obre en ellos según su santa voluntad, rendidos completamente a su voluntad. Así que se ofrecerán voluntariamente al capitán, al jefe, a Jesús, el Señor. Comenzando esto desde el mismo día de la redención, a Cristo, hasta los días en que Él se siente a la diestra de Dios Padre, donde sus enemigos serán sometidos a Él hasta el día de la gran batalla. Que ya veremos esto, el día de la gran batalla. En el día de tu poder, en el día señalado para la ejecución, para el desarrollo, para la entrega del poder de Él, para la batalla. Así que, hermanos, en el versículo 2 y 3 tenemos la grandiosa verdad. Tenemos la grandiosa verdad de que el ejército de Cristo, su pueblo, se le ofrecerá para el día de la batalla, dispuesto para toda buena obra, ayer, hoy y para siempre. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Así que, hermanos, tenemos que asumir una responsabilidad grande, que desde ya en nuestro caminar con Cristo, en nuestra vida cristiana, debemos de aprender a ofrecernos continuamente, constantemente y voluntariamente a nuestro Cristo, a nuestro Salvador, para hacer frente a cada batalla que se nos presenta día a día, hasta llegar a la final de la batalla de la victoria. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de la juventud. Pareciera ser que esta frase completa nos diera a entender, según uno de los comentaristas, la santidad del Señor, la eternidad del Señor y la divinidad del Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. La última frase, tienes tú el rocío de la juventud. Comentaristas dicen que muy probable se refiere a la fuerza, al vigor, a la gallardía de Cristo el Señor, que es que era o que es como la fuerza de los jóvenes. La juventud tiene una fuerza grande. Por lo tanto, aquí parece que hay una relación en relación a la fuerza de la juventud y la fuerza que tiene el Mesías. Versículo 4. Jehová juró y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo nuestro Salvador ha sido, es y será sacerdote, juez, rey, profeta, siervo, Dios eternamente y para siempre, e irrumpe en los anales de la historia
así como Melquisedec, sin saber ni mostrar su descendencia, su antes y después. Así Cristo es desde la eternidad hasta la eternidad, manteniendo este derecho legítimamente, no por familia ni genealogía descrita, sino por mandato divino. Jehová juró y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre. Jehová Dios hizo de su Hijo el Mesías. Tú eres sacerdote para siempre. Sacerdote según la orden, el orden de Melquisedec, sobre sus propios méritos, pues no hay méritos humanos ni antes ni después en Cristo. Méritos como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que, mis amados, de acuerdo a este pasaje, hoy el Mesías, como juez, como rey, como sacerdote, como soberano de los reyes de la tierra, sentado a la diestra del Padre, con el poder del Padre, con la entrega voluntaria de su pueblo, como el sacerdote, rey, profeta y Señor, esperando su momento hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hermano, todo esto que hemos dicho es más que suficiente para darnos cuenta el poder del Señor, para darnos cuenta el carácter del Señor, para darnos cuenta de los atributos del Señor. No es un mero general, no es un mero capitán. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como ya dije, ante Él, ante el cual se doblará toda rodilla, quieran o no quieran, se doblará toda rodilla y todos tendrán que confesar que Cristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Y todos sus enemigos, a la buena o a la mala, tendrán que reconocer quién era, quién es y quién será el Hijo de Dios, el Mesías. Mi consejo: doble sus rodillas hoy ante la poderosa presencia de Dios el Padre en Cristo. Doble sus rodillas hoy ante el Mesías, que le quiere perdonar, que le quiere salvar, que quiere restaurar su vida, que quiere transformar su matrimonio, que quiere transformar la vida de su familia. Doble hoy voluntariamente las rodillas. ¿Por qué? Porque mañana va a tener que recibir a Cristo como juez y va a ser obligado a doblar su rodilla. Dóblela hoy voluntariamente. No deje para mañana lo que puede hacer hoy. Y recuerde la conclusión del tema en la mañana. Porque el anticristo, la bestia, traerá un poder engañoso para todos aquellos que no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos. Por causa de no querer recibir el amor de la verdad para ser salvos, hoy el anticristo tendrá un poder engañoso, un poder milagroso, otorgado por su padre, por el diablo, por el dragón, por Satanás, para engañar a todo aquel que hoy no rindió voluntariamente su vida a Jesucristo. Deje esa fe intelectual, esa fe histórica, deje esa fe tradicional de lado. Olvídese de las religiones y venga a Cristo antes que sea eternamente y trágicamente tarde. Permita que la gracia de Dios que está hablando a su vida le salve, le perdone, le restaure, le regenere, para que sea hijo de Dios por la fe en Jesucristo. Salmo 110, versículo 5. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Hermano, aquí hasta el versículo 4 ya está todo preparado. Está sentado a la diestra. Los enemigos serán puestos a su estrado. Jehová Dios le entrega el poder al Mesías, la vara de hierro de poder,
preparada para el día de la manifestación del poder. Entonces, el versículo 5, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Oh, hermanos, la Biblia es clara, categórica, determinante. No es ambigua, no anda por las ramas, dice las cosas como son. Al que le gusta, y al que no le gusta, bien también. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. MacArthur dice que el día de su ira se refiere al día grande de Jehová. Matthew Henry menciona que esto se refiere a la gran batalla de Armagedón. Apocalipsis 16, vaya conmigo allí. Apocalipsis 16. Matthew Henry hace alusión a este versículo 5, el día de su ira, hace alusión al día de la gran batalla de Armagedón. Apocalipsis 16, versículo 12 en adelante. 16, 12. Dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó. Es interesante. Hace 2 semanas estuve conversando con un hermano de allá de Chile. Él es contemporáneo mío, y cuando yo llegué a la iglesia, aproximadamente a la edad de 20 años, a la fe en Cristo, a mi iglesia allá en Chile, el hermano Luis Huentén estaba conmigo. Ahora él vive en el sur, y él me dijo que el río Éufrates se ha descubierto que se está secando. Y se me vino a la memoria por lo que dice aquí: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, la trinidad del diablo, dragón, la bestia que es el anticristo y el falso profeta. Vi salir 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. ¿Para qué? Para engañarlos, de tal manera de reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Oh hermano, oh amigo, no se deje engañar por el espíritu del anticristo, no se deje engañar por los demonios. Crean la Biblia, crean la palabra de Dios, crean el Padre, acepten su vida a Jesucristo y permitan que el Espíritu Santo le envuelva, le llene, le dirija, le ilumine, le enseñe, le regenere, le salve, le perdone, le justifique, le santifique y le glorifique. Porque dice que estos demonios engañan a las naciones. Versículo 14, Apocalipsis 16, 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. La mayoría de los países actualmente, si no todos los presidentes de cada gobierno, sino la gran mayoría, han sido engañados por estos demonios, siguiendo la corriente de este mundo, sometidos al nuevo orden mundial, sometidos a ese camino que los va a llevar a la confrontación final, donde creerán ganar, donde pretenderán ir en contra del pueblo de Israel, pero el Rey de Reyes lo destruirá con el resplandor de su venida, dice la Biblia. Dice el 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armageddon dicen aquí los en Gringolandia, Armageddon, ok, Armagedón.
Ok, sigamos entonces, Salmo 110. Por lo tanto, el versículo 5 del Salmo 110, de alguna manera, MacArthur habla del gran día de Jehová y Matthew Henry de alguna manera menciona lo que es el día de la gran batalla de Armagedón. Versículo 6. ¿Juzgará quién? El Mesías. ¿Dónde? Entre las naciones. A los malos, a los rebeldes, a los contumaces, a los soberbios, a los orgullosos, a los que confían en sus obras, a los que confían en su yo, a los que han creído en una religión, a los que ponen su confianza en un hombre. Mi hermano ayer me estaba hablando, mi hermano Carlos, que está en Chile, ahí en Maipú. Carlos, ¿cómo estás? Hermano, bendecido, él es mi papá espiritual, él fue el que me trajo a Cristo. Y mi hermano Carlos me dijo que ayer, que en los días anteriores había visto una noticia del, creo que eran los budistas, y creo que no me dijo en qué país, pero han levantado una imagen de Buda donde habla las palabras de Buda, una máquina. Y dice que es increíble la cantidad de gente que está yendo a pararse y a adorar y a escuchar a esa imagen que fue levantada con una máquina que habla, con una voz, hablando supuestamente las palabras de Buda. Y dice que es increíble la cantidad de gente que va a escuchar. Es increíble la cantidad de gente que todavía creen que el Papa tiene alguna respuesta. Es increíble la cantidad de gente, inclusive algunos que se llaman evangélicos y algunos que se llaman cristianos todavía siguen escuchando al Papa, creyendo que el Papa es la solución, creyendo que el Papa es buena gente, creyendo que el Papa tiene alguna vinculación directa con Dios. Lamentablemente están siendo engañados, porque el Papa está muy lejos de la realidad bíblica, de la realidad de nuestro Dios. Y hay que hablar a la franca ya las cosas. El tiempo de pasar paños tibios se ha acabado. Hermano, tengamos cuidado de ser engañados. Ayer o antes de ayer el Papa había citado a una gran reunión ecuménica, invitando a todas las religiones y a todos los creyentes a unirse en oración, para que oraran, oh qué lindo, para que oraran por la crisis del mundo. Oh hermano, el ecumenismo no es bíblico, la unión de las religiones no es bíblico. Eso es un engaño de los demonios y del diablo. Tenga cuidado, hermano. Lea la Biblia, crea la Biblia, pregúntele a sus pastores y déjese llevar por la gracia de Dios y no por los demonios que hoy están engañando. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones. Juzgará entre las naciones. William MacDonald la llenará de cadáveres. El hermano William MacDonald dice que el Señor Jesús marchará sobre sus enemigos, naciones gentiles. Mire, busque el profeta Joel. Busque el profeta Joel. Pastor, ¿dónde está el profeta Joel? Entre Génesis y el Apocalipsis. Búsquelo allí. Profeta Joel. Daniel, Oseas, Joel, Amós. Joel. El Señor, como dice, en versículo 6, juzgará, ¿quién? El Señor entre las naciones, las llenará de cadáveres. Joel, capítulo 3, versículo 9 en adelante, mire lo que dice. Proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanza de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy, juntaos y venid.
naciones todas de alrededor, y congregaos hasta venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Mire lo que dice Zacarías capítulo 14. Zacarías capítulo 14. Zacarías capítulo 14, versículos del 1 al 5, para que veamos las profecías y para que veamos que todo está conectado y para que veamos que va a llegar el día en que delante de nuestro Señor será el vengador de aquellos que lo maltrataron. Será el vengador de aquellos que lo traspasaron. Será el vengador de aquellos que han maltratado a su iglesia, a su pueblo. Será el vengador de aquellos que han tratado de eliminar del mundo la palabra de Dios. Mire lo que dice aquí. Zacarías capítulo 14. Zacarías capítulo 14, versículos del 1 al 5. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Tengo entendido que cuando Cristo venga va a colocar su pie derecho sobre un monte, su pie derecho sobre el otro, y se va a partir todo eso allí. Y tengo entendido que allí será lo que es el conflicto de Armagedón, donde leí también tiempo atrás que al abrirse la tierra, allí las aguas se irán definitivamente y se secará ese valle para convertirlo en el lugar llamado de Armagedón. Versículo 5, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él, dice, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y seguimos leyendo sobre lo que va a pasar en aquel día. ¿Okay? Versículo 9, Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Jeba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Y ésta será enaltecida y habitada en su lugar de... Bueno, ahí sigamos allí. Bien, sigamos adelante entonces. ¿Okay? Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. De acuerdo a este salmo, estamos viendo pasajes en la Biblia que los comentaristas relacionan. Apocalipsis 19, 11 al 21. Apocalipsis 19, versículo 11.
Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. Este es el Mesías, el Rey de Reyes. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a todas las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de jinetes, y carnes de todo tipo, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás muertos con la espada que salía de la boca del Señor, cierto, que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Hermanos, el Salmo 110 de una manera maravillosa nos enseña, nos muestra, nos describe lo que es el ministerio final del Mesías, que vendrá a la batalla final y destruirá a sus enemigos, apresará a la bestia, al anticristo, apresará al falso profeta, y serán lanzados por siempre en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Salmo 110, 6. Juzgará entre las naciones. Mire lo que dice aquí: las llenará de cadáveres. Creo que los pasajes que leímos describen todo esto. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Es interesante. El hermano William MacDonald dice que esta frase también se puede leer de esta manera: quebrantará al que es cabeza de muchas tierras. Y en este caso dice el hermano William MacDonald que puede referirse, cuando dice quebrantará al que es cabeza de muchas tierras, puede referirse al mismo anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso lo dice Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, que dice que el Señor con el resplandor de su venida acabará con el anticristo, con la primera bestia. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, la bestia, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Así que, amados hermanos, amada iglesia, amigos, versículos 5 y 6 son la inequívoca figura de la victoria y conquista de Dios en Cristo sobre todos sus enemigos. Dice William MacDonald, estos versículos retratan al Señor Jesús como un fuerte conquistador, sujetando toda injusticia y rebelión antes de la inauguración del reino mesiánico. Así que, amados hermanos, no solo de aquellos que de manera directa le hirieron, le flagelaron, le torturaron a él, sino aquellos que por toda la historia de la humanidad
Han abusado, han atropellado, han tratado de romper, de obstaculizar y de acabar su obra sobre la tierra. Principalmente aquellos que han perseguido a los profetas, a los cristianos. ¿Cuántos presos en China? Cientos de miles, si no millones. ¿Cuántos presos en Corea del Norte? Asesinados, torturados, encarcelados, muertos. Algunos dicen que son millones, yo no sé. Dicen los que dicen que saben. ¿Cuántos cristianos perseguidos en los países árabes? En los países con una fe musulmana recalcitrante, ciega. Oh, hermano, la venganza del Señor va a ser grande. Por lo tanto, esto nos debe traer gran consolación, que nos debe de sostener y alegrar nuestro corazón, que aunque hay persecución, el día de venganza de nuestro Señor Dios Todopoderoso no tarda, se acerca. No es casualidad lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 al 17. Mire lo que dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Y mire lo que dice la frase, Apocalipsis 6, 17, al final: ¿y quién podrá sostenerse en pie? Oiga, ¿y quién podrá sostenerse en pie cuando venga el gran día del Señor? El día de la ira de Jehová. Oh, hermano, mire lo que dice primera a los Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3 en adelante, donde Dios dice que dará justa retribución a aquellos que han perseguido y maltratado al pueblo de Dios. Viene el día en que la venganza es mía, dice el Señor, y se va a vengar por cada hijo de Dios perseguido, torturado, asesinado, encarcelado, flagelado. Primera los Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3 en adelante, dice así: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia. Note esa frase: por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Los hermanos en Tesalónica, como la mayoría de las iglesias en aquel tiempo y como muchas de las iglesias hoy día, perseguidos, atribulados. Y luego dice el versículo 5: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con retribución. ¿Oyó bien? Pagar con retribución a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución, para dar pago, para dar castigo a los que no conocieron a Dios y ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos, apartados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder,
cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que en él creyeron. En todos los que creyeron en su palabra, que creyeron en su promesa, que creyeron en el Mesías, que creyeron en la Biblia. Amados, con estos versículos y con esto que dice aquí el versículo 6, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Aquí con esto y con los pasajes que hemos leído, se ha de acabar la maldad, se ha de acabar el abuso del sistema mundial perverso, corrupto, contrario a Dios. Con esto que hemos dicho, hermano, se ha de acabar la siniestra y perversa y muy horrible persecución de los sistemas mundanos, autoritarios, en contra de la fe, en contra de los creyentes, en contra de la palabra. Y permítame decirle esto. He leído un artículo allí, el pastor Jerry también lo leyó, acerca de las Naciones Unidas. Permítame decirle, una de las grandes agencias, si no la más poderosa de las agencias del mundo, del nuevo orden mundial, del anticristo y del mismo diablo, son las Naciones Unidas, la organización de las Naciones Unidas. Y ya han declarado de alguna manera, de que tarde o temprano han de irse en contra de las iglesias, porque dice que las iglesias no respetamos los derechos humanos, por ejemplo, de los homosexuales y las lesbianas. Y tenemos que dejar bien claro, si la lesbiana y el homosexual quiere ser lesbiana y quiere ser homosexual, esa es la preferencia de ellos. Eso es lo que eligieron ellos. Nosotros los respetamos. Aquí en la iglesia han pasado muchos de ellos y algún tiempo se han congregado. Nadie los ha criticado, nadie los ha rechazado. Se le ha expuesto la palabra de Dios y después de un tiempo se han ido, porque hay que amarlos. Pero no amamos su práctica porque está en contra de la palabra de Dios. Y las Naciones Unidas están muy pendientes a las iglesias que no le dan el derecho a ellos, el derecho a aceptar el matrimonio hombre con hombre y mujeres con mujeres. No, señor, no se acepta. El derecho a que se casen en iglesias como esta. No, señor, en esta iglesia no se van a casar. Respetamos su derecho que tienen de ser lo que ellos quieren ser, porque yo tengo derecho a ser cristiano en mi voluntad personal. Ellos tienen derecho a ser lo que son en su voluntad personal, pero no impongan su pecado, porque yo no les voy a imponer tampoco mi fe si no quieren escuchar. Por lo tanto, ellos no me obligan a mí a aceptar su pecado. Yo no puedo obligarlos a ellos a que acepten la fe en Cristo. ¿Les puedo predicar como lo he hecho? Sí, pero no los puedo obligar. Yo no los obligo, ellos tampoco me obligan. Hermano, la cosa viene fea para el cristianismo. Estamos escuchando voces que se están levantando sobre lo que creemos, sobre lo que practicamos. El mismo homeschooling, la escuela de hogar. Hoy por hoy se está levantando un movimiento en contra. Y todo eso es porque el sistema mundial quiere a todos los niños bajo su sistema, bajo su enseñanza, bajo sus parámetros, para enseñarle del pecado, para enseñarle que Dios no existe, para enseñarle que el lesbianismo y el homosexualismo es bueno, para enseñarle que el aborto es un derecho de las madres. Y yo pregunto, ¿y dónde está el derecho de los niños? Y así la ONU, el sistema mundial, quiere agrupar a todos nuestros hijos para adoctrinarlos, para enseñarlos, para instruirlos en el camino de la perversión, en el camino del pecado, en el camino de la verdad, de la maldad, en el camino de la soberbia, en el camino antagónico a Dios y a la palabra de Dios. Pero créame
que se levantará el Mesías, el Señor, con vara de hierro y castigará y destruirá todos aquellos enemigos que están en contra de la verdad, que están en contra de la Biblia, que están en contra de nuestro Mesías. Se va a acabar el poder del nuevo orden mundial. Se va a acabar el poder de la ONU. Se va a acabar el poder de la OMS, que son unos mentirosos y charlatanes. ¿Ok? Aún se va a acabar el hipócrita y cínico falso profeta con su sistema imperando por casi 2000 años. Oh, mi hermano, allí se va a acabar la maldad de un Rockefeller. Allí se va a acabar este grupo de los Vandenberg, el grupo Vandenberg, algo así, ya no me recuerdo el nombre, y se van a acabar toda esta gente, la élite que quiere controlar el mundo, creyéndose dueño del mundo, cuando el dueño del mundo es nuestro Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, y todo lo que existe. Porque vendrá el Cordero, y delante del Cordero no habrá presidente, no habrá político, no habrá empresario, no habrá estadista que podrá sostenerse en pie ante el resplandor de su venida y de su gloria. Y correrán las cabezas por la tierra. Las cabezas quiere decir los líderes. Versículo 6, Salmo 110. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. La cabeza de Bill Gates, posiblemente también, la cabeza de Bill Gates. Y de todos sus asesores y de todos esos pichones del diablo, porque esos son pichones, se creen muy importantes, se creen porque tienen algunos billones de dólares, se creen que tienen el mundo en sus manos y se creen que son los únicos y que pueden y que saben y que tienen. Lo que ellos no saben es que ellos no saben, Dios es el que sabe, y lo que ellos no saben es que ellos no tienen, Dios es el que tiene, y lo que ellos no saben es que ellos no pueden, porque Dios es el que puede, y lo que ellos no saben es que ellos no alcanzan nada, porque Dios es el que todo lo alcanza. Y estos pichones también sus cabezas van a rodar y serán avergonzados, porque nuestro Rey de reyes y Señor de señores vendrá con vara de hierro. Versículo 7 finalmente. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. ¿Será acaso que este último versículo nos muestra al héroe, al capitán victorioso, el Señor, después de la ardua batalla, disfrutando de la victoria? La última frase, por lo cual levantará cabeza, ¿será posible que esta frase ha de explicar que inmediatamente nuestro capitán, líder, jefe, acabe con todos sus enemigos? Inmediatamente entonces levantará cabeza erguidamente a tomar posesión y posición de su reinado de 1000 años. ¿Quién sabe, cierto? Ok, vamos al Salmo 111. Vamos a predicarlo entonces. La mitad del mensaje está aquí. Vamos a la otra mitad. Salmo 110. Salmo 110. El Señor acaba con sus enemigos. Salmo 111. Dios ama a su pueblo, cuida a su pueblo, protege a su pueblo. Gloria sea al nombre del Señor, porque hay esperanza, hay promesa. Dios ama a su pueblo, Dios cuida a su pueblo. No estamos desamparados. Leamos, por favor, y dejemos que la propia palabra leída nos predique. Dice así, Salmo 111. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. ¿Por qué? Porque el salmista se atreve a alabar a Jehová con todo el corazón. Y es lo que tenemos que hacer tú y yo juntos. ¿Por qué? Mira, leamos del versículo 12 en adelante.
¿Por qué? Porque grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que les quieren. De todos los que las quieren. ¿Usted quiere las grandes obras de Dios? ¿Quiere los grandes poderes de Dios? ¿Quiere los milagros de Dios? Dice que son otorgadas, buscadas de todos los que las quieren. ¿Por qué? Alabaré a Jehová con todo el corazón. Versículo 3. Porque gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Dios es justo sobre todas las cosas. ¿Por qué alabaré a Jehová con todo el corazón? Porque ha hecho memorables sus maravillas. Clemente, porque clemente y misericordioso es Jehová. ¿Por qué? Porque he de alabar a Jehová con todo el corazón, porque ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. ¿Ha dado qué? ¿Ha dado qué? Alimento. ¿Cuándo fue la última vez que comió usted? ¿Hace una semana atrás? Hoy día a las 12. Quizás ahora está comiendo. Nunca nos ha faltado. Mire la ñoña. Mire la consentida que tengo aquí. Eso es porque ha dado alimento. Y tenemos que orar por el pueblo de Dios que está sufriendo falta de alimento en los países perseguidos. Salmo 111, versículo 5. Ha dado alimento a los que le temen, porque para siempre se acordará de su pacto. ¿Por qué alabaré a Jehová con todo el corazón? Por el poder de sus obras que manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Óyeme, serán dadas la heredad de las naciones, porque las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo. Gloria sea el nombre del Señor. Redención, liberación, salvación ha enviado a su pueblo. Para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Hermano, hermana, ¿usted cree que es casualidad que el Salmo 110 al lado del Salmo 111 están juntos? Donde el Salmo 110 nos presenta la ira de Dios acabando con todos sus enemigos, y el Salmo 111 enseñándonos el cuidado de nuestro Dios, el amor de nuestro Dios, la protección de nuestro Dios. ¿Sabe qué? Los que estamos de parte del Dios de la Biblia, del Padre, de su Hijo Jesucristo, iluminados y guiados por el Espíritu Santo, tenemos la victoria en nuestras manos. Porque no marchamos hacia la victoria, sino que marchamos desde la victoria, porque nuestro Cristo venció en la cruz del Calvario y está sentado hoy, en este momento, preparado, listo para venir a levantar a la esposa, y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por su pueblo, preparado para el gran día de la batalla. Tomará venganza de todos los enemigos de la fe, y su pueblo será reconfortado, cuidado y protegido. Padre, gracias. Gracias porque tú nos amas. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu palabra permanece para siempre. Oh Padre, permita que la gracia suya, permita que el poder suyo, permita, Señor, que el Espíritu Santo pueda trabajar en cada vida de aquel hombre, de aquella mujer, que todavía no se rinde a Jesucristo, al Mesías, para que hoy se rinda al Señor. Permita que hoy sea el día de salvación para aquel, para aquella, para que cuando Cristo venga lo reciba como Salvador y no como juez y Señor de su alma, y no como juez de su alma. Padre, gracias
Gracias, porque ante Cristo se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Cristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Padre, gracias porque hoy, este día, voluntariamente hemos doblado rodilla ante el magnífico, ante el poderoso, ante el soberano de los reyes de la tierra, ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Voluntariamente hemos rendido nuestra vida al Mesías. Gracias. Bendiga su pueblo. Gracias por su misericordia. Gracias por su cuidado. Gracias por el día de la venganza, Padre. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado, el Señor le bendiga.